Bueno, durante el confinamiento creo que todos hemos aprendido muchísimo de nosotros mismos. A mí me dio la oportunidad de estar más tiempo conmigo y me di cuenta de que me estaba quedando calvo. Y era algo que ignoraba, no lo sabía. Hoy os voy a hablar de un experimento que de alguna manera, después de este cataclismo mundial, da un poquito de esperanza en la humanidad. Es un experimento que hizo el matrimonio Sheriff y que tiene que ver con los grupos y con las personas, sobre cómo elegimos enemigos y cómo podemos cambiar de enemigos si somos suficientemente listos. El experimento se llama el experimento de la cueva de los ladrones, porque en ese lugar fue donde hicieron el campamento. Cogieron a 22 niños de clase media y los dividieron en dos grupos. ¿Los dividieron en un grupo de 19 y en otro grupo de 2? No, porque el experimentador fue muy inteligente y dijo, mejor dividimos el grupo en 2 de 11. Y entonces hicieron los dos grupos iguales, porque son gente muy lista. Les hicieron una primera fase que era la fase de identificación. Es decir, cada grupo elegía un nombre, hacía una bandera, empezaron a salir los primeros roles, se generaron las jerarquías. Dentro de cada grupo, el hecho de identificarse ya con un nombre y con una sensación de pertenencia a ese grupo hizo, pues que ellos generasen su propia pequeña sociedad. Entonces estuvieron jugando a juegos, haciendo bastantes actividades, eso sí, separados del otro grupo. Y esa fue la fase 1 del experimento. ¿Queréis saber cuál fue la fase 2? Pues muy sencillo. La fase 2 fue la fase conflicto. Una vez los dos grupos habían desarrollado su identidad, les empezaron a hacer juegos donde tenían que competir. Esa competición hizo que se fuesen generando rivalidades reales. Se empezaron a gastar putadas, unos se colaron en las casetas de los otros, les mearon no sé qué, el otro les robaron las banderas. Empezó a generarse entre los dos grupos, que a priori habían nacido al azar, confrontación y una guerra que a priori no tenía ningún sentido. Bien, ahora tenemos un problema. Tenemos dos grupos con sensación de pertenencia que se odian y que se pelean constantemente. Entonces, ¿qué pasó en la fase 3? En la fase 3, los experimentadores querían ver si se podía integrar a los dos grupos de nuevo. ¿Y qué se hizo? Pues en lugar de competir entre los dos grupos, se les hizo cooperar. Entonces, se les dijo que unos chavales habían robado la gasolina de un camión y que tenían que tirar todos juntos el camión para que el camión se moviese. Se les ponían pruebas donde tenían que juntarse los dos grupos para conseguir un objetivo común. Y por el principio de cooperación de Cialdini, los que seguís el canal, sabéis que cuando cooperamos con alguien, ese alguien nos gusta más. Al principio fue difícil, porque estaban acostumbrados a competir. Pero una vez se dieron cuenta de que podían cooperar y que cooperando conseguían cosas más importantes, esos dos grupos empezaron a dejar de ser dos grupos para convertirse en un solo grupo. Este experimento, evidentemente, tiene muchos sesgos, pero la reflexión que se puede sacar de él es que, aunque estemos acostumbrados a competir y vivamos una sociedad bastante fea con respecto a cómo nos preocupamos por los demás, si empezamos a cambiar el paradigma, si empezamos a dejar de competir entre nosotros por conseguir una migaja, y empezamos a cooperar, a entender que al final todos formamos parte de lo mismo y que podemos conseguir objetivos más grandes si nos entendemos como conjunta sociedad, la humanidad todavía tiene cierta esperanza. Quédate con esto. Al final, si cooperar nos hace más atractivos en tus conversaciones sociales, para gustarle a un chico, en el trabajo, empieza a utilizar esto. Empieza a utilizar lo que puedes conseguir con el otro, empieza a utilizar la primera persona del plural, lo que nosotros podemos conseguir como equipo, si estás en el trabajo, lo que me gustaría que hiciésemos si estás en una cita. Bueno, lo que hiciésemos, eso es, claro, puede ser ir a patinaje, no penséis en cosas feas. Bueno, feas no son, en cosas sucias quizá. Bueno, el sexo no es sucio tampoco. En cualquier caso, es que nos acostumbremos a que nuestras propuestas tengan que ver con objetivos comunes. Y eso hará que nuestros mensajes sean más atractivos. Y luego hay otro experimento que también, aunque va en monetes, creo que también es importante. Durante mucho tiempo la ciencia decía que a los niños hay que dejarlos llorar para que se acostumbren, etc., ¿no? Hasta que llegó un señor que se llama Harlow, que ponía pequeños bebés monos y les dotaba de dos madres, nada, recién nacido los cogía, y de una madre así metálica, chunga, rara, pero que le daba de comer. Y luego había una madre
que era como más afelpada y que le daba calorcito. Bueno, pues a priori, si tuviésemos esa visión racionalista del ser humano de que lo importante es lo pragmático, esos monos, cuando tenían miedo, se tenían que haber ido con la mamá que les daba comida. Pero no, al final el cariño y el apego es algo muy importante en nuestra vida. Así que acostúmbrate en que tus relaciones, si todavía eres de aquellos que piensan que lo importante es lo material, acuérdate de ese pequeño bebé mono que se iba a la figurita de felpa, ¿vale? El apego, el cariño, la generosidad con nuestras emociones y con nuestros sentimientos, verbalizar lo que nos gusta de los demás, es algo que nos va a ayudar también como seres humanos. Nos vemos la semana que viene y mucho rock and roll.